Bueno, mis amigos, gracias por estar con nosotros acá en este segmento de La Otra Realidad. Hace un momento habíamos tratado de empezar pensando en voz alta. Nuevamente, vuelvo yo con La Otra Realidad, pero bueno, que estamos aquí ya confundidos. Estoy como el presidente Joe Biden, por alguna razón, lapsus mentales, pero bueno, estamos aquí en nuestro segmento los martes y los jueves, pensando en voz alta. Mañana viernes a las 9 de la noche, y vuelvo a repetirlo como hace un momento, estaremos con La Otra Realidad junto con nuestro directo amigo, el ingeniero Orlando Pla. Ya que empezamos con este pie izquierdo, por no decir otra cosa, todavía continúa nuestra página oficial Andrew Álvarez Chardón personal, mi página personal, fuera de servicio, inhabilitada por Facebook. Sigue insistiendo que Pancho Bigote es Andrew Álvarez y que no soy yo. Pero bueno, como he dicho otras veces y no me quiero quedar dándole vueltas a la noria, la inteligencia artificial no piensa. La inteligencia artificial actualmente son una serie de algoritmos que siguen un programa y no tienen opciones lógicas para poder resolver situaciones que usted le pueda plantear. Por eso si le hackean su página, como me ocurrió a mí anteriormente, Facebook no sabe qué hacer, ni hace nada tampoco. Así que por eso tal vez, a lo mejor quién sabe si el presidente o expresidente Donald Trump, si el expresidente Donald Trump monta su famosa plataforma, tal vez me voy para esa plataforma, aunque yo no sea amigo de Trump. Pero nada, hay que buscar otras opciones y en algún momento habrá que hacerlo, porque definitivamente no podemos seguir primero con la página inhabilitada y luego con esta mala señal que nos tienen siempre. Hombre, durante todo el día hay una buena señal, durante toda la semana hay buena señal, hasta que comenzamos a hacer los Facebook Live, hasta que empieza Pensando en Voz Alta martes o jueves, o los viernes con La Otra Realidad. Nuevamente, casualidad, sincronismo, las cosas pues coinciden en un momento dado. No voy a quemar neuronas pensando que hay algo personal, porque como he dicho, es inteligencia artificial. Es meramente un programa que trata de correr Facebook y de hacer más rico al dueño de esta plataforma como a otros más. Así que gracias por estar conmigo. Vamos a temas interesantes, vamos a asuntos que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente y que es un adelanto también de lo que podremos no discutir mañana y analizar en La Otra Realidad mañana viernes. Por un lado, hoy sale en Puerto Rico la noticia que ya conocíamos desde hace un tiempo ya, de que los migrantes mexicanos iban a estar recogiendo las cosechas de tomate en el área de Guánica, ¿no? Estos son migrantes que utilizan la visa H2A. El grupo que ha llegado acá viene de Chiapas, de México, ¿no? De la región de Margarita, en Chiapas, lugar que visitamos hace muchos años, estuvimos allá como 9 meses. Eso es una región maya, donde obviamente hay muchos descendientes de los mayas, inclusive se encuentran algunas ruinas mayas en esa región también de Chiapas. Es interesante que estos arrieros que nos traen acá pues traten de resolver el problema que los puertorriqueños no pueden. Aquí tenemos un gran problema con la agricultura, es decir, tenemos una gran dependencia de los alimentos en Puerto Rico. Todos sabemos, y esto se ha discutido hasta la saciedad, que el 85% de todo lo que llega a Puerto Rico, sea para comellares, sea para alimentos o inclusive cualquier otra cosa, viene a través de los muelles. Otro por ciento viene a través de los aviones de carga. Recuerde que en Puerto Rico producimos muy poco alimento para nosotros. La autogestión aquí es casi nula. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, cuando hay cosechas como los tomates y como muchos otros también frutos menores que pueden haber en Puerto Rico, pues no hay mano de obra. Pero no es la primera vez. No es la primera vez que no tenemos gente para recoger frutos en nuestras tierras. Recordemos nosotros la década de los años 90 cuando había que traer a Puerto Rico ¿a qué? A los dominicanos. De República Dominicana traíamos personas para las Marías, para la región de Maricao, para zonas inclusive cercanas de Yaucolares, para que recogieran el café, porque no habían puertorriqueños dispuestos a recoger café. Esa es la historia, ahí está. Pero si vamos a hacer historia realmente, vamos a ir para atrás, tendríamos que llegar al siglo XVIII, ¿sí? Oiga bien, en el siglo XVIII se trajo a Puerto Rico una población de indios misquitos. Los indios misquitos ¿son de dónde? Son de la costa de Nicaragua. Pues desde Nicaragua en el siglo XVIII se trajeron cientos y cientos de indios para que trabajaran en Puerto Rico. Incluso hay gente que tiene descendencia de estos indios y no de los taínos. Por eso cuando yo acá como antropólogo veo todas esas pruebas genéticas que se hacen, que los puertorriqueños tienen tanto por ciento de taínos, sí, Pepe, hay que estudiar obviamente la historia, darnos cuenta cómo llegaron a Puerto Rico cientos y cientos, si no miles de indios misquitos de Nicaragua en el siglo XVIII para poder llenar los espacios que no habían de mano de obra en la isla. Cosa interesante, hay muchos detalles históricos obviamente verificables, que están en los archivos, que nadie busca. Pero bueno, aquí lamentablemente se crea un mito de tantas historias raras y para colmo, la universidad los patentiza también. Bueno, dicho eso, la cuestión obviamente de estos trabajadores agrícolas que han llegado a Puerto Rico, como he dicho, no es la primera vez. Primero los dominicanos en los 90, durante muchos años. Aquí hemos tenido también
una baja grande en personal y en personas, ¿no?, que puedan trabajar en la industria de la construcción, ¿no?, los diestros en la construcción, albañiles, carpinteros, todo el que sea necesario para esto. En los últimos años, dígame si eso no es así, desde la pasada década, y tal vez desde la década de los 90 también, cuando llegaron obviamente a recoger café los dominicanos, nos dimos cuenta que hacía tiempo que muchos de los trabajadores de la construcción eran dominicanos, y otros también que venían de otras regiones de Latinoamérica aquí a llenar el espacio que los puertorriqueños no tenían o no hacían. Me explico. Las cosas que los puertorriqueños no querían hacer en ese momento. Ahora mismo usted no va a encontrar en Puerto Rico gente, jóvenes que quieran ir a recoger el café, no los hay. Ni va a conseguir tampoco gente que vaya a sembrar, porque es tan importante sembrar como recoger. Ahora, en la siembra ya está automatizado eso, ¿no? Hay tecnología para sembrar. El problema es recoger algunos frutos en particular. Sabemos obviamente que hay una serie de jóvenes en Puerto Rico que quieren ser empresarios dentro de la agricultura y hemos conocido unos cuantos, pero no es suficiente para llenar la demanda de lo que hay en Puerto Rico. La demanda obviamente por alimentos, la demanda por frutos que necesitamos los casi 3,5 millones de personas que vivimos aquí, aunque ahora dice el censo que estamos como en 3,400,000, pero la realidad es que no tenemos para darle abasto a las bocas que comen en este país. Es importante señalar, y esto lo traigo también, que también hemos tenido, en esa fuga que hemos tenido de trabajadores de la construcción, hemos tenido también la fuga de los cerebros de Puerto Rico, ¿no? La fuga de cerebros que tanto se menciona, ¿no? Los profesionales que se van a los Estados Unidos, que se van a Latinoamérica, Europa, abandonan a Puerto Rico. La fuga de capital también se tiene que unir a la fuga de cerebros y a la fuga de profesionales. La fuga de capital no es otra cosa sino los inversionistas puertorriqueños que decidieron ya no poner dinero en Puerto Rico porque esto es una economía en depresión, una economía que no sube. ¿Dónde ponen el dinero? Elemental, en República Dominicana. ¿Por qué usted cree que en República Dominicana ha subido también como la espuma? Bueno, aparte de un buen manejo de la situación fiscal del país, la cantidad de inversionistas que han llegado de Europa, de Estados Unidos y de Puerto Rico cruzando el Canal de la Mona, eso es así. No pare más para que lo sepa. Luego tenemos también un sinnúmero de puertorriqueños que también han estado llevando su capital ¿a dónde? Bueno, llevándolo a Panamá para hacer dinero, llevándolo a las Bahamas, a las Islas Caimán. Sí, los millonarios de verdad, los empresarios grandes de Puerto Rico, no dejan el dinero aquí. Luego del saqueo de los bonos municipales y de que aquí obligaban a la gente que tenía capital en Puerto Rico a comprar bonos de Puerto Rico. Hombre, hace tiempo que esta gente que se la sabe, por eso son los que tienen el billete en la isla, se fueron por otro camino. Acá nos quedamos nosotros los pelados, los que no podemos invertir en la bolsa de valores, grandes cosas, ni los que tenemos esa cantidad de dinero para ponerlo a correr. Dicho eso, brevemente, hay aquí algo que es interesante, aparte de toda esta gente que se ha ido de Puerto Rico, de que ahora sabemos que llegan miles de millones de dólares para la reconstrucción de la isla y el mayor problema que hay, sépalo usted, es que no hay mano de obra. Tenemos ahora enorme cantidad de dinero, 11,000 millones para una cosa, 22,000 millones para otra, para levantar obviamente infraestructura, para mejorar carreteras, reparar edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay gente. Así que ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a tener que nuevamente traer mano de obra del extranjero, sea de México, sea de Estados Unidos, donde sea. Cuando vino el huracán nos dimos cuenta que la mayor cantidad de trabajadores que levantaron las líneas, más o menos, ¿no? Y le metieron un par de curitas y un par de paratrapos a los postes en Puerto Rico, venían de fuera de la isla. Y ganaban mucho más que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y los unionados de la UTIER y todos ellos. Mucho más, doble, tres veces más, 4 veces más. Pero ese dinero que se les pagó se fue de la isla de Puerto Rico. Ese dinero lo puso FEMA. Ahora, de nuevo, con esta fuga que tenemos, como he dicho, de profesionales y de diestros para la construcción en Puerto Rico, bueno, vamos a ver obligados a hacer lo mismo que se está haciendo en la agricultura. Inicialmente ahora con estos trabajadores agrícolas que usan la visa H2A. Esta es la gente de afuera que trabaje. Y uno se pregunta, bueno, toda esa gente que uno ve por la calle, todos esos muchachos que andan por ahí virando huevos, toda esa gente que se pasa con el boceteo, toda esa gente que está cogiendo desempleo. Tanto es así que usted sabe muy bien que se está tratando de imponer una regulación para que el que no vuelva al trabajo pues se le elimine los subsidios y las ayudas del Departamento del Trabajo, las ayudas federales que están llegando, porque hay gente que no se quiere reportar a su trabajo. Así que se dieron cuenta hace tiempo, muchísimos en la isla, que se vive mejor sin dar un tajo. Pero aquí tenemos que hacer algo, hay que crear una cultura de trabajo y hay que obviamente empujar esto. Interesante en todo esto
es que mientras hablo de esta cuestión de los trabajadores mexicanos aquí, en todo este tumulto que tengo yo al empezar aquí, porque no había señal, porque no tengo internet, porque no tengo mi página y todo esto, pues que nos puso como al presidente Joe Biden con la cabeza dando vueltas como trompo. Oiga, por otro lado, ya que hablamos de eso, México se niega aparentemente, según revela el gobierno de los Estados Unidos, a recibir a las familias que han sido deportadas, es decir, las familias detenidas en Estados Unidos y que quieren ser enviadas a México. Alegadamente, el gobierno de México quiere hacer, ¿no?, un sondeo de quiénes son las personas que pueden volver nuevamente a su territorio, que sean deportadas de Estados Unidos, y cuáles no va a aceptar, y que según, ¿no?, el gobierno de México se tienen que quedar entonces en el territorio de los Estados Unidos como migrantes ilegales. Esto obviamente es un problema bastante complejo, es un problema grande. Hay que ver cómo se trabaja esta situación con México. Por otro lado, hemos visto, ¿no?, una serie de videos del presidente Joe Biden, y aquí amarramos este tema, donde pues, por ejemplo, la cadena RT, la cadena de noticias internacionales de Rusia, Russia Today, pues aparentemente tiene una campaña contra Joe Biden, ¿no? La campaña que tiene contra Joe Biden es debido a que usted sabe muy bien que hay una serie de enfrentamientos políticos, inclusive de menciones y de innuendos personales entre Joe Biden y el presidente Vladimir Putin. Y lógicamente RT pues es una de las herramientas tanto ideológicas como de información y desinformación que utiliza el Kremlin. Y ahí va directamente con RT. El que crea que RT dice la verdad del mundo anda perdido en la noria. Nosotros ponemos RT en nuestra página, nosotros ponemos BBC, nosotros ponemos obviamente un sinnúmero de cadenas internacionales, porque hay que saber separar, ¿no?, como dicen, el grano de la paja, ¿no? Hay que saber qué cosas realmente pueden tener algún contenido interesante de discusión vis a vis lo que pueda ser propaganda. Bueno, vimos precisamente que luego de 65 días del presidente Joe Biden en el poder, por fin dio la primera rueda de prensa abierta. ¿Por qué? Porque anteriormente, sepa usted, que Biden lo que hacía era meramente grabar, ¿no? Grababa por un lado las entrevistas, grababa cualquier mención o cualquier declaración que fuera a dar y no iba en vivo, no se presentaba con la prensa ni con las cámaras en vivo. En este momento, precisamente, se reúne a los 65 días, por fin abre una rueda de prensa y lamentablemente el presidente Joe Biden lució despistado, desorientado, con lapsus mentales, como me pasó a mí ahorita diciendo la otra realidad en vez de decir pensando en voz alta y este tipo de cosas. No sabía ni siquiera a quién dirigirse, quién controlaba obviamente su rueda de prensa. Y esto pues mucha gente lo viene señalando hace tiempo, inclusive usted recuerda el video de la caída de Biden que resbaló y se cayó. Algo que no es nuevo, te voy a explicar algo brevemente. Gerald Ford se cayó muchas veces, resbalaba y se caía Gerald Ford, el expresidente Ford, y se abrió hasta la cabeza porque cogerle sutura en la cabeza. Reagan a cada rato tiraba un blooper, decía disparates al aire. Bueno, con los años obviamente desarrolló Alzheimer, pero Reagan tenía problemas también y se resbalaba y se caía. De la misma manera que tanto Reagan como el presidente Gerald Ford, George H.W. Bush también se cayó, tuvo problemas, también se confundía. Su hijo, obviamente el Junior, ¿no?, George W. Bush también se confundía en esto. Obama, pues no, Obama estaba más joven. Obama, pues, es un blabbermouth, habla muchísimo, tiene mucho verbo, muy difícil que resbalar en seco. Obama se cuidaba en ese sentido y un hombre más joven, más atlético, lógicamente. El mismo presidente o expresidente pasado lo hacía también. Es decir, Donald Trump. Donald Trump también tuvo problemas también donde se confundía, decía lo que no era, decía disparate. No una vez, no dos, no 10, no 20, muchísimas veces. Sí, búsquelo y me dice si es o no es así. Muchísimas veces. Obviamente el expresidente hacía exactamente lo mismo. Donald Trump, por otro lado, también se resbaló y también tuvo su caída. Y usted puede irlo buscando a todos. Ahora, el problema de Joe Biden es que se haya resbalado o no, como tantos otros presidentes en algún momento, perdió el equilibrio. Recuerde que la mayoría de ellos son mayores de 70 años. Todos son viejos, con excepción de Obama. Y como dije yo en mi página de John F. Kennedy, y lo había mencionado aquí, que son más jóvenes. Los demás son hombres sobre 70 años. Y definitivamente ya los reflejos, las coyunturas, el cuerpo no responde de la misma forma ni de la misma manera. Pero sí es preocupante, aparte de la campaña que pueda tener RT y de todo lo que se quiera desacreditar a Joe Biden, Sleepy Joe, como le quieran decir, desde la campaña contra Trump. La realidad es que Biden parece que tiene un grave problema de deterioro físico y mental. Lo hemos visto en diferentes momentos,
¿no? Hemos visto el proceso, cómo se está dando, y ya definitivamente empieza a lucir que aparentemente tiene algún tipo de problema neurológico, y que, como hemos mencionado desde el pasado año, desde antes de las elecciones, habíamos hablado y habíamos discutido de que Kamala Harris probablemente sería la presidenta en este cuatrenio, es decir, iba a tener que sustituir a Joe Biden. Ponga el reloj a correr, ponga el reloj a dar vueltas, y se da cuenta usted que en algún momento, próximamente, habrá una sustitución. Y esto no es que uno sea pitonizo, ni que yo vea el futuro, ni que no me caiga bien nadie, porque a mí ni me importaba, ni me gustaba, obviamente, Donald Trump, y eso lo saben todos ustedes, pero tampoco soy seguidor de Biden, de ninguno de ellos. Yo creo que todos responden a unos intereses particulares, a una serie de fuentes económicas de control en la corporación, que son los que los utilizan a todos ellos como monigotes. Y esa es la realidad, ese es el verdadero gobierno, está detrás de toda esa gente. Si uno lo entiende todavía, vaya a la bolsa de valores, vea cómo es que se juega ese casino de inversiones, y vaya también para que vea cómo es que se juega también la política internacional basada precisamente en los intereses de las multinacionales, no los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos. A ninguna decisión, oiga, ninguna decisión que tome el Departamento de Estado del presidente de Estados Unidos va a favor de los ciudadanos o en pro del orden civilizado, de la humanidad, ni de la democracia. ¿A quién le importa eso? Usted que se creyó el cuento, no sea boludo. Va siempre dirigido a los intereses particulares de las transnacionales y las multinacionales de Estados Unidos, y a los negocios que se corren en las regiones, que son identificadas como ¿qué? Como núcleo económico para que se mantenga la hegemonía norteamericana en la globalización. Esa es realmente la realidad detrás de todo esto. Lo demás, eso que yo acabo de decir ahí, bla, 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 todo eso, usted lo puede reducir en que meramente es una corporación que mueve sus intereses y que utiliza inclusive las Fuerzas Armadas para vender servicios. Sí, señor, Estados Unidos vende sus servicios armados. Los muchachos que se han metido al ejército, a la Fuerza Aérea, y que están obviamente en la Infantería de Marina o en la Naval, trabajan para las corporaciones, no trabajan para el Departamento de Estado, ni para el Departamento de la Defensa, ni para el presidente, ni tampoco para la Constitución de los Estados Unidos, ni para mí, ni para usted. Trabajan para los grandes intereses, despierta durmiendo, que no sabe nada de nada. Esa es la realidad, le digo yo, porque yo he estado dentro de lo que hay. O sea, yo sé realmente cómo se mueve la cuestión de la milicia y cómo se mueven los intereses económicos y militares en consorcio, y cómo es que se toman decisiones o no. Elemental. ¿Por qué nos metimos en la guerra de Kuwait, la primera guerra del Golfo? ¿Cuál fue el ofrecimiento que le hizo Estados Unidos a Arabia Saudita para meter todas esas tropas allí? Haga un poco de historia, verifique, busque información y luego me dice si es o no es así. Se vendieron los servicios a Arabia Saudita. De la misma manera que cada una de las guerras posteriores, o las que han sido durante todo este periodo del siglo XX y siglo XXI, especialmente en el siglo XXI, va a ver usted qué es eso. Luego la Segunda Guerra Mundial, prácticamente la mayoría de las guerras, con excepción de Corea, porque ese fue otro tipo de incidente, todas han tenido un factor económico, como la guerra de Vietnam. Todas las intervenciones han sido obviamente por negocios, e inclusive anteriormente la guerra hispanoamericana y las cosas que sucedieron después de la guerra hispanoamericana en toda Latinoamérica era también a favor de industrias que estaban penetrando en todo Sudamérica y Centroamérica de la gran corporación. Si no lo ve, es que no ha estudiado historia. Yo le invito por este medio, estudie historia, vea la economía, follow the money, y se da cuenta cómo es y para qué es que trabaja el ejército y cuáles son las razones por las cuales nos metemos en las guerras que nos metemos, donde no nos llama nadie. Dicho todo eso, hay un sinnúmero de cosas más que vamos a hablar mañana. Vamos a hablar mañana de los misiles de Corea del Norte. Cómo Corea del Norte disparó los misiles balísticos hoy. No le importa las sanciones, no le importa lo que diga el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Reta y engaña como siempre a los presidentes de Estados Unidos. Los coreanos del norte allá se los pasan por donde no le da la luz. A Kim Jong-un le importó un pepino en Donald Trump y le importa otro pepino Joe Biden. Ellos hacen lo que quieren, y cada vez que quieren llamar la atención disparan algún misil, hacen alguna prueba, y la prueba nuclear, pues bueno, la vamos a hacer ya mismo. ¿Y qué van a hacer contra Corea del Norte? ¿Qué van a hacer? Nada, no pueden hacer nada. Por otro lado, Estados Unidos sigue su problema con China. Y usted sabe que habíamos hablado aquí hace ya un par de meses atrás de que la Guardia Costanera, el Coast Guard, iba a estar activo en el Pacífico con los barcos de China. Me explico brevemente y con esto nos vamos. Mañana vamos a hablar más de esto. Pues la Guardia Costanera ha mandado unos cuantos buques, van a estar allá en Guam, en la isla de Guam, es una base norteamericana, y desde allí van a estar obviamente patrullando para interceptar los pesqueros de China y otras flotas que puedan estarnos amenazando los intereses económicos de la región y lógicamente de los Estados Unidos. Despierta durmientes, negocio, pero eso mismo pasa con China,
Pasa con Rusia, pasa con los británicos, todos y cada uno de ellos velan por sus intereses. Lo que pasa que el más grande de todos es Estados Unidos, por ende es al que más podemos notar o señalar, porque es el que más operaciones de esta índole tiene. Ahora los demás lo hacen, otros lo hacen ligeramente, ¿no? Que no se nota tanto, otros lo hacen pues como China, que ahora invade todas las aguas internacionales y territoriales cuando le da gana y como le da la gana. Dicho todo eso, mañana hablaremos de este tema y de otros asuntos bien interesantes, ya que esto es meramente un corto segmento, aquí no tengo yo mucho tiempo con ustedes. Vamos a hablar de lo que está pasando en la frontera de Estados Unidos una vez más, ya que hablamos de los trabajadores agrícolas que llegaron a Puerto Rico y de todos los asuntos que están relacionados con todo esto. Espero que la señal mañana funcione. Hoy tuvimos una vez más problemas con Facebook porque, hombre, ¿qué se va a hacer? Lamentablemente hay que coger el toro por los cuernos y bregar con lo que hay. Así que, gracias mis amigos. Recuerda que en nuestra página está la plataforma de mis conferencias. Hay 6 conferencias en la plataforma que está en mi página oficial. Andrew Álvarez Chaldón, página oficial. Gracias aquí a mi productora Denise Bay por ayudarnos en este mare magnum de locura que nos pasa con la señal. Y luego mañana estaremos, como he dicho, a las 9 de la noche con nosotros vía telefónica el ingeniero Orlando Pla y yo aquí discutiendo temas y asuntos de la mar de interesante para ponerte a pensar más allá de lo aparente. A mis amigos de YouTube, gracias siempre por estar ahí con nosotros y compartan este video. Esto es meramente un toquecito por arriba de lo que nos impacta en el mundo aquí ahora. Así que los dejo y será hasta mañana. Una vez más, sayonara. Se cuidan.